¿Alguna vez te has preguntado por qué, en los momentos más silenciosos de tu vida, cuando finalmente logras callar el ruido del mundo, es cuando sientes que Dios está más lejos de ti? Es una paradoja desgarradora que nos persigue a muchos de nosotros, especialmente a aquellos que hemos vivido lo suficiente para entender que la vida no siempre es como la pintaron en nuestros sueños de juventud. Tú que has llegado hasta aquí, que has cliqueado en este video en medio de tanto vacío contenido que inunda las redes, estás a punto de descubrir algo que podría cambiar para siempre la manera en que te relacionas con el silencio y con la voz de tu Creador. Hoy quiero hacerte una extraordinaria, una promesa que nace desde lo más profundo de mi corazón y que está respaldada por una historia real que te voy a contar en unos momentos. Te prometo que lo que escucharás hoy no es casualidad. Es una cita divina que Dios ha orquestado especialmente para ti. La historia que compartiré contigo es sobre alguien que, al igual que tú, luchó durante años con el silencio de Dios. Alguien que gritaba al cielo pidiendo respuestas y solo escuchaba el eco de su propia desesperación. Pero lo que le sucedió a esta persona podría ser exactamente el aviso, la señal, la llave que tu alma ha estado esperando. ¿Te has dado cuenta de que vivimos en una época donde el ruido es nuestro refugio? Encendemos la televisión para no pensar, ponemos música para no sentir, hablamos sin parar para no escuchar lo que realmente necesitamos oír. Pero hay algo peligroso en huir constantemente del silencio, algo que nos está robando la oportunidad de experimentar encuentros sobrenaturales con nuestro Padre Celestial. Esta historia que vas a escuchar te va a demostrar que cuando finalmente aprendemos a calmar nuestra mente y a esperar en Él, suceden milagros que trascienden toda comprensión humana. Quiero pedirte algo muy especial ahora mismo. Si después de escuchar estas primeras palabras sientes que hay algo diferente en tu espíritu, si percibes que este no es un video más, sino un mensaje que tu alma necesitaba recibir hoy, quiero que escribas en los comentarios esta frase: callaré mi mente y escucharé tu voz, Señor. Esta no es solo una declaración, es un acto de fe. Es tu manera de decirle a Dios que estás dispuesto a dejar atrás el ruido y a entrar en su presencia. También quiero invitarte a que toques ese botón de me gusta ahora mismo. Y no lo hago por vanidad o por números, sino porque la Biblia nos enseña en Salmos 107:2 que díganlo los redimidos del Señor. Cuando tú das me gusta a un contenido que honra a Dios, estás siendo parte de esos redimidos que proclaman su bondad. Estás siendo luz en medio de tanta oscuridad digital. Estás ayudando a que este mensaje llegue a otros corazones sedientos que, como tú, necesitan escuchar que Dios no se ha olvidado de ellos. Escúchame bien, hermano, hermana que me acompaña en este momento. Tú no llegas aquí por casualidad. En un mundo donde millones de personas están perdiendo su tiempo viendo contenido que los aleja de Dios, tú decides hacer algo diferente. Tú decides buscar algo más profundo, algo que nutra tu alma y no solo entretenga tus ojos. Esto habla muy bien de quién eres, pero también me dice que hay algo en tu interior que está buscando respuestas, que hay un clamor silencioso en tu corazón que necesita ser escuchado. Si te vas ahora, si decides irte antes de escuchar esta historia completa, estarías perdiendo la oportunidad de recibir exactamente lo que tu espíritu ha estado pidiendo en oración. Sé que suena fuerte lo que voy a decir, pero necesito que entiendas que este mensaje no llegó a ti por accidente. Hay miles de videos en esta plataforma, millones de opciones para pasar tu tiempo, pero algo te trajo específicamente aquí, algo te susurró que necesitabas escuchar estas palabras. No desprecies esa voz interior que te guió hasta este lugar. Quiero que respires profundo conmigo en este momento. Inhala, exhala, y permite que tu mente se prepare para recibir algo hermoso, algo que podría marcar un antes y un después en tu caminar con Dios.
La historia que te voy a contar es sobre la transformación más increíble que he presenciado en mis años de ministerio. Es sobre cómo Dios puede tomar una mente tormentosa, ansiosa y llena de ruido y convertirla en un jardín secreto donde su voz resuena con claridad cristalina. Prepara tu corazón, querido hermano, querida hermana, porque la historia que está a punto de comenzar podría ser el espejo donde veas reflejada tu propia necesidad de calmar tu mente para escuchar a Dios de una manera completamente nueva. Era una madrugada de invierno cuando Miguel Rodríguez recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. A sus 45 años, este ingeniero civil había construido una carrera exitosa, levantando rascacielos que tocaban las nubes, pero esa noche descubriría que su propio mundo se desplomaría como un castillo de naipes bajo el peso de una noticia devastadora. Su hijo de 17 años, Carlos, había sido encontrado inconsciente en su habitación después de una sobredosis de fentanilo, una droga que Miguel ni siquiera sabía que existía hasta ese momento. Mientras corría por los pasillos fríos del hospital, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho, Miguel no podía dejar de preguntarse cómo había fallado tan rotundamente como padre. Durante años se había enorgullecido de ser un proveedor ejemplar, trabajando de sol a sol para darle a su familia todo lo que él nunca había tenido durante su infancia en las colonias pobres de Guadalajara. Había construido una casa hermosa en una zona residencial exclusiva, había pagado las mejores escuelas privadas para Carlos, le había comprado el carro que había soñado para su cumpleaños 16. Pero en medio de toda esa abundancia material, se había olvidado de construir el puente más importante, el que conectaba su corazón con el de su hijo. Los médicos fueron claros y directos, con una frialdad que atravesó el alma de Miguel como una daga de hielo. Carlos había entrado en coma, y aunque habían logrado estabilizarlo, el daño neurológico era severo. Las próximas 72 horas serían críticas, y aun si lograba despertar, era muy probable que tuviera secuelas permanentes que afectarían su capacidad cognitiva y motora. Miguel se aferró a la mano de su esposa, Elena, mientras ambos lloraban en silencio junto a la cama donde yacía su hijo, conectados a una maraña de cables y máquinas que mantenían vivo su cuerpo mientras su mente navegaba en aguas desconocidas. Durante los siguientes días, Miguel experimentó algo que jamás había vivido antes en sus 45 años de existencia, un silencio ensordecedor que lo perseguía sin tregua. Había dejado de ir a trabajar por primera vez en más de 20 años. Había apagado su teléfono celular para evitar las llamadas de los proyectos pendientes. Había cancelado todas sus reuniones importantes. Por primera vez en décadas, se encontró cara a cara con el silencio absoluto y descubrió que era el lugar más aterrador del mundo, porque ahí no podía esconderse de sus pensamientos, de su culpa, de la realidad dolorosa de que había fallado en lo más importante de su vida. Las noches eran especialmente crueles. Se quedó sentado en una silla cómoda junto a la cama de Carlos, escuchando el ritmo mecánico del respirador artificial, el pitido constante de los monitores cardíacos, el susurro casi imperceptible del oxígeno fluyendo a través de los tubos. En esas horas interminables de oscuridad, cuando Elena finalmente cedió al agotamiento y se quedó dormida en el sofá-cama que habían instalado en la habitación, Miguel se enfrentaba con la versión más honesta de sí mismo y no le gustaba nada lo que veía. Se dio cuenta de que durante años había utilizado el trabajo como un escape, como una excusa perfecta para evitar las conversaciones profundas con su hijo, esas conversaciones incómodas pero necesarias sobre la vida, sobre los errores, sobre los miedos que todos enfrentamos al crecer. Recordó con dolor punzante todas las veces que Carlos había intentado hablar con él sobre sus problemas en la escuela,
sobre la presión que sentía por mantener las calificaciones perfectas que Miguel exigía, sobre la soledad que experimentaba al ser el único latino en una escuela llena de niños ricos que nunca lo habían aceptado completamente. Pero lo que más lo destrozaba era recordar la última conversación real que había tenido con Carlos, 3 meses antes del accidente. Su hijo había llegado a casa con una calificación reprobatoria en matemáticas, y en lugar de preguntarle qué estaba pasando, en lugar de intentar entender por qué su hijo tan brillante estaba teniendo dificultades, Miguel había explotado en una rabia que ahora se arrepentía profundamente. Le había gritado que era un ingrato, que no valoraba los sacrificios que él y Elena hacían para darle una buena educación, que si no mejoraba sus calificaciones inmediatamente, le quitaría el carro y lo cambiaría a una escuela pública. Carlos había tratado de explicar que se sentía abrumado, que la presión académica lo estaba consumiendo, que algunos compañeros de clase lo habían estado molestando por su origen mexicano y que eso lo hacía sentir inseguro y ansioso durante los exámenes. Pero Miguel, cegado por su propia frustración y por el estrés de un proyecto arquitectónico particularmente complicado que estaba manejando en esos días, no había escuchado realmente las palabras de su hijo. Solo había visto la calificación reprobatoria como un reflejo de su propio fracaso como padre proveedor, y había reaccionado desde ese lugar herido de su ego masculino que necesitaba controlar y castigar para sentirse importante. Esa noche, Carlos se había encerrado en su habitación y no había bajado a cenar. Al día siguiente había actuado como si nada hubiera pasado. Había recuperado su sonrisa forzada y sus respuestas monosilábicas cuando Miguel le preguntaba cómo había estado su día en la escuela. Y Miguel, aliviado de que la tensión hubiera pasado aparentemente, había asumido que todo estaba bien, que su hijo había entendido la lección y que seguirían adelante como siempre. Nunca se le ocurrió que esa conversación había sido el momento en que Carlos había decidido dejar de confiar en él, el momento en que había comenzado a buscar comprensión y escapar en lugares y personas equivocadas. Ahora, sentado en esa habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperanza, Miguel se torturaba grabando todas las señales que había ignorado en los meses siguientes. Carlos había comenzado a llegar tarde a casa con excusas cada vez más elaboradas sobre proyectos escolares y actividades extracurriculares. Sus calificaciones habían mejorado, pero de una manera que ahora Miguel entendía que había sido artificial, probablemente con la ayuda de drogas estimulantes que lo mantenían despierto, estudiando durante noches enteras. Había perdido peso notablemente, pero cuando Elena expresó su preocupación, Miguel había dicho que era normal, que los adolescentes pasaban por etapas y que Carlos simplemente estaba creciendo y desarrollando su metabolismo de adulto joven. Los amigos de Carlos también habían cambiado aleatoriamente. Los chicos que solían venir a casa a hacer tareas y jugar videojuegos habían sido reemplazados por jóvenes que Miguel nunca llegó a conocer realmente, que reconocían a Carlos en carros con vidrios polarizados y que nunca entraban a saludar cuando llegaban por él. Cuando Miguel preguntó sobre estos nuevos amigos, Carlos se volvió evasivo y defensivo, diciendo que eran compañeros de clase de familias muy privadas, que no tenían la costumbre de socializar con los padres de sus amigos como hacían las familias mexicanas tradicionales. El día del accidente, Miguel había llegado a casa después de una jornada de trabajo particularmente larga. Había cenado en silencio, viendo las noticias mientras Elena le contaba sobre su día. Había revisado algunos planos en su oficina casera y había subido a acostarse sin siquiera verificar si Carlos había llegado a casa. Asumió que estaba en su habitación como siempre, con los puestos de audífonos, estudiando o jugando en su computadora. Fue Elena quien lo encontró la mañana siguiente cuando subió a llamarlo para el desayuno,
y descubrió que no respondía aunque ella tocara la puerta insistentemente. Mientras los días pasaban en el hospital y Carlos permanecía en coma, Miguel comenzó a experimentar algo que jamás había sentido antes: una necesidad desesperada de silencio, pero no el silencio vacío y aterrador que había estado evitando toda su vida, sino un silencio diferente, un silencio que le permitiera escuchar algo más allá de sus propios pensamientos tormentosos. Una madrugada del quinto día, cuando la desesperación lo había llevado al borde del colapso mental, Miguel salió de la habitación del hospital y caminó hasta la capilla pequeña que había en el primer piso. Nunca había sido un hombre particularmente religioso, aunque Elena había insistido en que Carlos fuera bautizado y hiciera su primera comunión por respeto a las tradiciones familiares. Había asistido a misa ocasionalmente en las grandes festividades, más por compromiso social que por convicción espiritual, y sus oraciones habían sido siempre pedidos urgentes en momentos de crisis que se olvidaban rápidamente cuando las crisis pasaban. Pero esa madrugada, sentada en una banca de madera que crujía bajo su peso, frente a un Cristo crucificado que lo miraba con ojos llenos de compasión, Miguel experimentó algo completamente nuevo. Por primera vez en su vida adulta, dejó de hablar. Dejó de hacer peticiones, dejó de prometer cambios, dejó de negociar con Dios como si fuera un cliente al que necesitaba convencer para cerrar un contrato arquitectónico. Simplemente se sentó en silencio. Permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas sin limpiarlas, y esperó. No sabía qué estaba esperando exactamente, pero algo en su interior le decía que necesitaba aprender a escuchar antes de volver a hablar, que necesitaba calmar el huracán de pensamientos y emociones que había dominado su mente durante toda la semana. En ese silencio inicial, que duró apenas unos minutos antes de que su mente ansiosa comenzara a llenarlo nuevamente con preocupaciones y planos, Miguel sintió algo extraño, como un susurro que venía de un lugar que no podía identificar. No era una voz audible, no eran palabras claras, pero había una presencia, una sensación de que no estaba completamente solo en su dolor. Era como si alguien hubiera entrado silenciosamente a la capilla y se hubiera sentado a su lado, compartiendo su carga sin decir una palabra. Durante los siguientes días, Miguel comenzó a visitar la capilla regularmente, no para pedir milagros o para exigir respuestas, sino para practicar algo que nunca había hecho en su vida: simplemente estar tranquilo y escuchar. Al principio era tortuoso, porque su mente había sido entrenada durante 45 años para estar constantemente resolviendo problemas, calculando presupuestos, planificando proyectos, analizando situaciones. Pero gradualmente, en sesiones que al principio duraban solo 5 o 10 minutos, antes de que la ansiedad lo obligara a levantarse y caminar, Miguel comenzó a experimentar momentos de paz que nunca había conocido. El octavo día sucedió algo que cambió todo. Miguel estaba en la capilla durante su visita matutina. Había logrado mantener su mente relativamente quieta durante casi 20 minutos, cuando sintió una presencia tan real y tan amorosa que lo hizo abrir los ojos para verificar si alguien había entrado. La capilla estaba vacía, pero la sensación de compañía era abrumadora. En ese momento, sin que él lo buscara o lo pidiera, comenzó a recibir como flashes de memoria, escenas de la vida de Carlos que había pasado por alto o malinterpretado. Vio a su hijo a los 8 años, preguntándole si podía enseñarle a usar las herramientas de su taller casero, y recordó cómo había respondido que era muy pequeño y que esas herramientas eran peligrosas para niños.
Vio a Carlos a los 12 años, invitándolo a ver una película que le emocionaba mucho, y recordó cómo había dicho que estaba muy cansado después del trabajo y que tal vez otro día. Vio a su hijo a los 15 años, tratando de mostrarle una canción que había compuesto en su guitarra, y recordó cómo había interrumpido la actuación para contestar una llamada de trabajo que probablemente podría haber esperado hasta el día siguiente. Pero lo más impactante fue cuando vio, como si fuera una película proyectada en su mente, la noche de la discusión sobre las calificaciones desde la perspectiva de Carlos. Vio a su hijo tratando desesperadamente de explicarle que se sentía perdido, que necesitaba ayuda, que los problemas en la escuela eran síntomas de algo más profundo que estaba pasando en su interior. Vio el momento exacto en que Carlos había decidido rendirse, el momento en que había entendido que su padre estaba más interesado en mantener una imagen de familia perfecta que en conocer realmente quién era él como persona. Miguel salió de esa experiencia transformado, pero también devastado. Entendió que Dios no le estaba mostrando esas memorias para torturarlo, sino para ayudarle a comprender exactamente dónde había comenzado a perder a su hijo, exactamente cuáles habían sido los momentos decisivos en los que había elegido el ruido del trabajo y las preocupaciones materiales por encima del silencio necesario para escuchar el corazón de Carlos. Era una revelación dolorosa, pero también llena de esperanza, porque significaba que había una manera de reparar lo que parecía irreparablemente roto. Esa tarde, cuando regresó a la habitación de Carlos, Miguel hizo algo que no había hecho en toda la semana. Se acercó a la cama de su hijo, tomó su mano inmóvil entre las suyas, cerró los ojos y en lugar de hablar, simplemente escuchó. Escuchó el sonido de la respiración artificial, pero también escuchó algo más profundo, como el eco de todos los momentos en que Carlos había tratado de comunicarse con él, y él había estado demasiado ocupado para prestar atención. Y entonces sucedió el milagro que ningún médico podía explicar. Carlos abrió los ojos. ¿Puedes imaginar el momento en que Miguel se dio cuenta de que la experiencia que acababa de vivir no era solo la historia de un padre que casi pierde a su hijo, sino tu propia historia reflejada en un espejo divino? Porque, hermano, hermana que me escuchas en este momento, si ha llegado hasta aquí es porque tu corazón reconoce algo familiar en el drama que acabas de presenciar. Tal vez no ha tenido un hijo en coma, pero sé que ha experimentado esa misma desesperación de gritar al cielo pidiendo respuestas y sentir que Dios está en silencio. Has vivido esa misma frustración de estar tan ocupado, resolviendo los problemas de la vida que te has olvidado de escuchar lo que realmente importa. Miguel Rodríguez descubrió algo que tú también necesitas descubrir hoy, que Dios nunca está en silencio. Nosotros, los que estamos haciendo demasiado ruido, somos para escucharlo. Durante años, Miguel había llenado cada momento de su vida con actividad, con preocupaciones, con planos y proyectos que le parecían urgentes e importantes, pero que en realidad eran solo distracciones que lo alejaban de lo esencial. Su mente era como una radio mal sintonizada, llena de estática y ruido que impedía que las frecuencias más importantes llegaran con claridad. Quiero que entiendas algo fundamental que cambió la vida de Miguel y que puede cambiar la tuya también. Dios no compite con el ruido de tu mente. Él espera pacientemente a que decidas sintonizar tu corazón en su frecuencia. Cuando Miguel finalmente aprendió a callar todos esos pensamientos tormentosos, cuando dejó de llenar cada momento con ansiedad y preocupación, cuando se atrevió a sentarse en silencio sin agenda ni peticiones, fue cuando pudo escuchar la voz de Dios con una claridad que nunca había experimentado. Estoy convencido de que estás escuchando esta historia porque necesitas hacer exactamente lo mismo que hizo Miguel. Necesitas encontrar tu propia capilla,
tu propio lugar de silencio, donde puedas aprender a calmar tu mente y escuchar a Dios de una manera completamente nueva. No tiene que ser una capilla física, puede ser un rincón de tu casa, puede ser tu carro durante el trayecto al trabajo, pueden ser esos momentos antes de dormir cuando apagas el teléfono y te quedas a solas contigo mismo. Quiero pedirte algo muy específico ahora mismo. En los comentarios quiero que compartas una experiencia personal en la que hayas sentido que Dios estaba en silencio, un momento en tu vida donde hayas gritado pidiendo respuestas y no hayas escuchado nada. Pero también quiero que reflexiones y nos cuentes si mirando hacia atrás puedes identificar momentos en los que tal vez Dios sí te estaba hablando, pero tú estabas demasiado ocupado o distraído para escucharlo. Esta no es solo una petición casual, es algo profundamente espiritual. Cuando compartimos nuestras experiencias de búsqueda de Dios, cuando somos vulnerables y honestos sobre nuestras luchas, estamos creando un testimonio poderoso que puede tocar el corazón de otros hermanos que están pasando por situaciones similares. Ya estoy ansioso por leer cada comentario, porque sé que detrás de cada historia que compartas hay un corazón que está sediento de la presencia de Dios. Hay alguien que necesita aprender que el silencio no es ausencia divina, sino invitación a una intimidad más profunda con nuestro Padre Celestial. Queremos saber quién está detrás de las pantallas, quién está realmente comprometido con su fe y con esta comunidad de buscadores de la verdad. No somos solo espectadores pasivos de contenido religioso, somos una familia espiritual que se apoya mutuamente en el camino hacia una relación más íntima con Dios. La historia de Miguel nos enseña que a veces Dios permite crisis en nuestras vidas no para castigarnos, sino para obligarnos a detenernos, para forzarnos a salir de la rutina destructiva del ruido constante y entrar en su presencia sanadora. El coma de Carlos no fue solo una tragedia. Fue la herramienta que Dios usó para despertar a Miguel de su propio coma espiritual, para mostrarle que había estado viviendo su vida cristiana de manera automática, sin verdadera conexión con el corazón de Dios. Tal vez tú también estás en una especie de coma espiritual. Tal vez has estado yendo a la iglesia por costumbre, orando oraciones memorizadas sin verdadera pasión, leyendo la Biblia como un deber religioso sin permitir que las palabras penetren realmente en tu corazón. La experiencia de Miguel te está mostrando que hay una manera completamente diferente de relacionarte con Dios. Una manera que requiere que hagas algo radical, que te atrevas a estar en silencio el tiempo suficiente para escuchar lo que Él realmente quiere decirte. La transformación de Miguel comenzó cuando entendió que había estado confundiendo actividad religiosa con intimidad espiritual. Había estado tan ocupado siendo un buen proveedor, un cristiano respetable, un miembro productivo de la sociedad, que se había olvidado de ser simplemente un hijo que necesita tiempo de calidad con su Padre Celestial. Cuando finalmente se sentó en esa capilla sin agenda, sin peticiones, sin aviones, fue cuando pudo experimentar el amor incondicional de Dios de una manera que cambió todo su entendimiento sobre la oración y la fe. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere mostrarte aspectos de tu vida, de tus relaciones, de tus decisiones, que has estado pasando por alto porque tu mente ha estado demasiado ocupada con ruido innecesario. Quiere revelarte su perspectiva sobre situaciones que te han estado preocupando. Quiere darte sabiduría para decisiones que has estado postergando. Quiere sanarte de heridas que has estado tratando de ignorar porque no has tenido tiempo de procesarlas en su presencia. Pero para que esto suceda, necesitas hacer exactamente lo que hizo Miguel. Necesitas decidir que la voz de Dios es más importante que todas las otras voces que compiten por tu atención.
Necesitas programar momentos específicos en tu día, no para pedirle cosas a Dios, sino simplemente para estar con Él, para practicar el arte perdido de escuchar su corazón latiendo en sintonía con el tuyo. Esta práctica transformará no solo tu vida de oración, sino toda tu manera de enfrentar los desafíos y oportunidades que la vida te presenta. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras acceder a la sabiduría infinita de Dios antes de tomar decisiones importantes, si pudieras sentir su paz sobrenatural en medio de las tormentas, si pudieras experimentar su amor incondicional sanando las heridas más profundas de tu corazón. Esto no es fantasía religiosa, esto es exactamente lo que Dios quiere darte cuando aprendes a calmar tu mente y escuchar su voz con la misma desesperación con la que Miguel esperaba noticias sobre la recuperación de su hijo. En el libro de Primero Reyes, capítulo 19, encontramos una historia que nos ayuda a entender perfectamente lo que Miguel experimentó y lo que tú también puedes experimentar cuando aprendes a calmar tu mente para escuchar a Dios. El profeta Elías, después de una victoria espiritual impresionante en el monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo para consumir el sacrificio, se encuentra huyendo al desierto, aterrorizado por las amenazas de la reina Jezabel. Es fascinante cómo Elías pasa de un momento de gloria y poder sobrenatural a un estado de depresión y miedo tan profundo que le pide a Dios que le quite la vida. ¿No te parece familiar esta montaña rusa emocional? Tal vez tú también has experimentado momentos donde has sentido la presencia poderosa de Dios en tu vida, donde has visto respuestas claras a tus oraciones, donde has experimentado milagros pequeños o grandes que te han llenado de fe y gratitud. Pero luego, cuando llegan las amenazas, cuando aparecen los problemas financieros, cuando surgen los conflictos familiares, cuando la enfermedad toca a tu puerta, de repente toda esa fe parece desvanecerse y te encuentras corriendo al desierto de la desesperación, preguntándote dónde está el mismo Dios que hace poco tiempo sentías tan cerca. Elías llega al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el mismo lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos siglos antes. Allí, Dios le dice algo que parece extraño: «Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor». Elías obedece y entonces comienza una demostración divina que debe haberlo dejado sin aliento. Primero viene un viento grande y poderoso que rompe los montes y quiebra las peñas, un huracán tan violento que transforma el paisaje. Pero la Biblia dice claramente: «Pero el Señor no estaba en el viento». Después del viento, viene un terremoto tan fuerte que hace temblar toda la montaña. Imagina la intensidad de ese momento, el suelo moviéndose bajo los pies de Elías, las rocas desprendiéndose y rodando montaña abajo, el ruido ensordecedor de la tierra partiendo y reorganizándose. Sin embargo, nuevamente la Escritura nos dice: «Pero el Señor no estaba en el terremoto». Luego aparece un fuego devastador, probablemente similar al que había consumido el sacrificio en el monte Carmelo, un fuego que devora todo a su paso. Pero una vez más, pero el Señor no estaba en el fuego. Y entonces, después de toda esta demostración de poder natural, que debe haber durado horas, después de que Elías experimentara en carne propia la fuerza destructiva de la naturaleza desatada, viene algo completamente diferente: un silbo apacible y delicado. Otras traducciones dicen una voz suave y apacible, un susurro delicado, el sonido de un silencio suave. La palabra hebrea original es Kol de Mamach Dakah, que literalmente significa una voz de silencio delgada o el sonido de un silencio sutil. ¿Puedes captar la profundidad de esta revelación? Dios no estaba en las manifestaciones espectaculares que podrían haber impresionado a cualquier espectador, no estaba en los fenómenos que habrían generado titulares en los periódicos de la época si hubieran existido.
Estaba en el susurro casi imperceptible que solo podía ser escuchado por alguien que había aprendido a aquietar su corazón y afinar su oído espiritual para captar las frecuencias más sutiles de su presencia. Esto es exactamente lo que Miguel Rodríguez descubrió en esa capilla del hospital. Durante toda su vida había estado esperando que Dios le hablara a través de vientos huracanados, terremotos emocionales o fuegos de revelación dramática. Había estado buscando señales espectaculares, respuestas obvias, milagros cinematográficos que no dejaran lugar a dudas sobre la voluntad divina. Pero Dios estaba esperando pacientemente en el susurro delicado, en el silencio sutil que solo podía ser percibido cuando Miguel aprendiera a calmar el ruido interno que había dominado su mente durante décadas. La vida moderna nos ha entrenado para esperar lo contrario. Vivimos en una cultura que valora lo ruidoso, lo espectacular, lo inmediato. Queremos que Dios nos hable a través de nuestro teléfono celular, que nos envíe señales tan claras como notificaciones de WhatsApp, que responda a nuestras oraciones con la rapidez de una búsqueda en Google. Pero la naturaleza de Dios no ha cambiado desde los tiempos de Elías. Él sigue siendo el Dios del susurro delicado, el Padre que espera pacientemente a que sus hijos aprendan a aquietar sus corazones para poder escuchar su voz amorosa. Reflexiona por un momento sobre tu propia vida de oración. ¿Cuántas veces has terminado de orar sintiendo que Dios no te escuchó, que tus palabras se perdieron en el vacío, que tus peticiones rebotaron contra el techo y regresaron sin respuesta? Pero ahora quiero preguntarte algo diferente. Después de derramar tu corazón delante de Dios, ¿te ha quedado quieto el tiempo suficiente para escuchar su respuesta? ¿Has aprendido a distinguir entre el silencio de ausencia y el silencio de presencia amorosa que espera ser reconocido? Miguel me contó después. Cuando pude conversar con él varios meses después de la recuperación milagrosa de Carlos, que la diferencia entre sus oraciones anteriores y lo que experimentó en la capilla era como la diferencia entre gritarle a alguien desde una ventana del segundo piso y sentarse cara a cara con esa persona para tener una conversación íntima. Durante años había estado gritándole a Dios desde la distancia de su actividad frenética, lanzando peticiones desesperadas desde la ventana de su rutina diaria, esperando que Dios respondiera gritando también. Pero en la capilla aprendió a bajar de esa ventana, a sentarse en la presencia divina y a tener conversaciones reales con su Padre Celestial. Quiero que entiendas algo que puede revolucionar tu vida espiritual. Dios no está sordo, no necesita que le grites para escucharte. El problema no es que Él no esté hablando. El problema es que nosotros no hemos aprendido a escuchar en el idioma en el que Él prefiere comunicarse. Su idioma nativo es el silencio amoroso, el susurro tierno, la presencia apacible que llena el corazón de paz inexplicable cuando finalmente dejamos de hablar y comenzamos a escuchar. Esto me lleva a reflexionar sobre algo que está sucediendo en nuestro mundo en este momento, aquí en mayo de 2025. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan conectados tecnológicamente y tan desconectados espiritualmente al mismo tiempo. Tenemos acceso instantáneo a más información de la que cualquier generación anterior podría haber imaginado, pero hemos perdido la capacidad de acceder a la sabiduría que viene de estar tranquilos en la presencia de Dios. Las redes sociales nos han entrenado para consumir contenido en fragmentos de segundos, para juzgar la calidad de algo por la velocidad con que captura nuestra atención, para medir el valor de una experiencia por lo comparible que resulta ser. Esta mentalidad ha invadido incluso nuestra vida espiritual. Queremos experiencias con Dios que sean instantáneas, dramáticas, fáciles de explicar y de compartir. Pero la intimidad real con Dios, el tipo de relación que transforma vidas desde adentro hacia afuera,
requiere exactamente lo contrario. Requiere tiempo, paciencia, silencio y la disposición de encontrar profundidad en lo que aparentemente es simple. Estoy orgulloso de ti por estar aquí escuchando este mensaje en lugar de perderte en el océano de contenido superficial que inunda estas plataformas. Mientras millones de personas están viendo videos que los entretienen por unos minutos, pero los dejan vacíos por dentro, tú has elegido alimentar tu alma con contenido que tiene el potencial de cambiar tu vida eternamente. Esto no es casualidad. Esto es evidencia de que hay algo en tu espíritu que está hambriento de verdad. Algo que reconoce la diferencia entre el entretenimiento y el alimento espiritual genuino. Si aún no estás suscrito a este canal, quiero invitarte a que lo hagas ahora mismo. No te pido que te suscribas porque necesito números o porque quiera presumir estadísticas. Te pido que te suscribas porque cuando lo haces, le estás diciendo a Dios que estás comprometido con tu crecimiento espiritual, que valoras el contenido que edifica tu fe y que quieres ser parte de una comunidad que busca genuinamente conocer el corazón de Dios. Es muy fácil, solo tienes que tocar ese botón de suscripción que aparece en tu pantalla y es completamente gratis. Pero más que gratis, es una inversión en tu vida espiritual que te dará dividendos eternos. La historia de Elías nos enseña algo más que necesitas aplicar en tu vida hoy. Después de escuchar la voz apacible de Dios, el profeta se cubrió el rostro con su manto. Este es un detalle que a menudo pasamos por alto, pero que tiene un significado profundo. Cubrir el rostro era una señal de reverencia, de reconocimiento de que estaba en presencia de algo sagrado, algo que exigía respeto y asombro. Cuando aprendas a calmar tu mente y escuches a Dios en el silencio, también experimentarás esa sensación de asombro reverente. Te darás cuenta de que no estás simplemente teniendo un momento de meditación o relajación, sino que estás entrando en audiencia con el Rey del Universo, con el Creador que conoce cada pensamiento de tu mente y cada latido de tu corazón. Esta conciencia cambiará completamente tu actitud hacia esos momentos de silencio. Los se convertirán en una práctica religiosa en encuentros transformadores con la presencia divina. La voz apacible de Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Es interesante que Dios le haga esta pregunta 2 veces en el capítulo, una vez antes de la demostración de poder natural y otra vez después del susurro delicado. Elías responde exactamente igual las 2 veces, pero hay una diferencia crucial en el contexto. La primera vez responde desde su depresión y desesperación, la segunda vez responde después de haber experimentado la presencia real de Dios en el silencio. Dios quiere hacerte la misma pregunta, ¿qué haces aquí? No porque no sepa dónde estás o por qué llegaste hasta este punto en tu vida, sino porque quiere que tú mismo reflexiones sobre el viaje que te ha traído hasta este momento de búsqueda espiritual. Quiere que reconozcas que tu sed de su presencia, tu necesidad de escuchar su voz, no es accidente ni casualidad, sino el resultado de su espíritu atrayéndote hacia una intimidad más profunda con él. Tal vez estás aquí porque has estado pasando por un desierto emocional, porque has estado luchando con decisiones difíciles que requieren sabiduría divina, porque has estado sintiendo un vacío en tu corazón que nada de este mundo ha podido llenar. Tal vez estás aquí porque, como Miguel, has estado tan ocupado con las responsabilidades de la vida que te has dado cuenta de que has perdido la conexión íntima con Dios que una vez tuviste. O tal vez estás aquí porque, como Elías, has experimentado la fidelidad de Dios en el pasado, pero ahora te encuentras enfrentando amenazas y desafíos que te hacen cuestionar si Él todavía está contigo. Cualquiera que sea la razón que te trajo hasta aquí, quiero que sepas que Dios tiene algo específico que decirte hoy.
Pero para escucharlo, necesitas hacer exactamente lo que hicieron Miguel y Elías. Necesitas crear espacio en tu vida para el silencio sagrado. Necesitas aprender a distinguir entre el ruido de tus preocupaciones y el susurro de su amor. Necesitas desarrollar la paciencia espiritual para esperar en su presencia hasta que puedas discernir su voz por encima de todas las otras voces que compiten por tu atención. La ciencia moderna ha comenzado a descubrir algo que los místicos y santos han conocido durante siglos: que el silencio y la quietud tienen efectos profundos no solo en nuestra salud mental y emocional, sino también en nuestra capacidad para percibir realidades más sutiles que normalmente pasan desapercibidas. Los estudios de neurociencia han demostrado que cuando quietamos la mente de manera intencional, se activan redes neuronales que están asociadas con la percepción profunda, la creatividad y lo que algunos científicos llaman insight o comprensión súbita. Dr. Andrew Newberg, neurocientífico de la Universidad de Pensilvania y pionero en el campo de la neuroteología, ha utilizado tecnología de imagen cerebral para estudiar qué sucede en el cerebro durante experiencias espirituales profundas. Sus investigaciones han revelado que durante estados de oración contemplativa y meditación profunda hay cambios medibles en la actividad cerebral, particularmente en áreas asociadas con la percepción del tiempo, el espacio y la individualidad. Las personas que practican regularmente estas disciplinas espirituales desarrollan literalmente una mayor capacidad neurológica para percibir realidades que trascienden la experiencia ordinaria. Esto no significa que podamos explicar científicamente los encuentros con Dios, pero sí confirma que nuestro cerebro está diseñado de tal manera que cuando creamos las condiciones adecuadas de silencio y receptividad, somos capaces de percibir niveles de realidad que normalmente están bloqueados por el ruido constante de nuestros pensamientos y preocupaciones. Es como si Dios hubiera diseñado nuestro sistema nervioso con la capacidad incorporada de sintonizar su frecuencia cuando aprendemos a aquietar las interferencias. Estudios recientes sobre los efectos de la práctica contemplativa han demostrado que las personas que dedican tiempo regular al silencio meditativo experimentan reducciones significativas en los niveles de cortisol, la hormona del estrés que está asociada con ansiedad, depresión e incluso enfermedades físicas como hipertensión y diabetes. Pero más fascinante aún es que estas mismas personas reportan consistentemente una mayor sensación de conexión con algo trascendente, una mayor claridad para tomar decisiones complejas y una paz interior que no depende de las circunstancias externas. El doctor Herbert Benson, de la Escuela de Medicina de Harvard, acuñó el término respuesta de relajación para describir el estado fisiológico opuesto a la respuesta de estrés que domina la vida moderna. Cuando entramos en este estado a través de prácticas como la oración contemplativa, no solo experimentamos beneficios físicos y emocionales, sino que también accedemos a lo que él llama factor fe, una sensación de conexión con algo más grande que nosotros mismos, que tiene efectos sanadores, que van más allá de lo que la medicina puede explicar completamente. Todo esto confirma lo que Miguel descubrió en esa capilla, que cuando aprendemos a calmar nuestra mente y crear espacio para escuchar a Dios, no estamos simplemente practicando una técnica de relajación o siguiendo una tradición religiosa, sino que estamos accediendo a una capacidad incorporada en nuestro diseño humano para conectar con la fuente de toda sabiduría, amor y sanidad. Pero déjame llevarte aún más profundo en esta comprensión. La Biblia misma está llena de referencias a la importancia del silencio y la quietud para escuchar a Dios. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios».
La palabra hebrea para estad quietos es rafa, que significa literalmente soltar, relajar, dejar ir. Es como si Dios nos dijera: suelta todo lo que estás tratando de controlar. Relaja tu necesidad de tener todas las respuestas. Deja ir la tensión de tratar de resolver todo por tu cuenta, y en ese soltar, en esa rendición, me conocerás de una manera que trasciende todo conocimiento intelectual. El profeta Habacuc declara: pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Aquí la palabra para calle significa literalmente hacer silencio, guardar silencio reverente. Es un reconocimiento de que hay momentos cuando la respuesta apropiada a la presencia de Dios no son palabras, sino silencio adorador, quietud que reconoce que estamos en presencia de algo infinitamente mayor que nosotros. Isaías nos promete: en quietud y en confianza será tu fortaleza. Isaías 30:15. Esta no es una promesa de que la vida será fácil si aprendemos a estar quietos, sino una garantía de que cuando aprendemos a confiar en Dios en medio de la quietud, accedemos a una fuente de fortaleza que es independiente de nuestras circunstancias, una fortaleza que viene de estar conectados con la fuente infinita de poder y amor. La conexión entre Miguel y el protagonista de esta revelación bíblica es extraordinaria. Como Elías, Miguel había estado corriendo de sus responsabilidades más profundas, había estado evitando el silencio porque temía lo que podría encontrar allí. Como el profeta, había estado buscando a Dios en las manifestaciones dramáticas de la vida, en el éxito profesional, en la capacidad de proveer materialmente para su familia, en los logros externos que podían ser medidos y admirados por otros. Pero Dios tenía que llevar, como llevó a Elías, al lugar donde pudiera escuchar el susurro delicado. La crisis con Carlos fue su monte Horeb, el lugar donde tuvo que enfrentar el huracán de sus emociones, el terremoto de sus certezas colapsando, el fuego de su desesperación consumiendo todas sus defensas. Solo después de pasar por esa devastación interior, pudo finalmente escuchar la voz apacible que había estado esperándolo pacientemente durante décadas. Y aquí es donde tú entras en esta historia, hermano, hermana que me acompaña. Tal vez Dios ha permitido vientos, terremotos y fuegos en tu vida no para destruirte, sino para prepararte para escuchar su voz de una manera que nunca habías imaginado posible. Tal vez las crisis que ha enfrentado, las pérdidas que ha sufrido, las desilusiones que ha experimentado, han sido su manera de despojarte de todas las distracciones que te impedían escuchar lo que realmente necesitabas oír. La pregunta que tengo para ti ahora es la misma que Dios le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te ha traído hasta este momento de búsqueda espiritual? ¿Qué necesitas escuchar de Dios que has estado tratando de oír a través del ruido y la actividad frenética? ¿Estás listo para hacer lo que hicieron Miguel y Elías? Cubrirte el rostro en reverencia y escuchar el susurro delicado que puede cambiar toda tu perspectiva sobre tu vida y tu futuro. Te quiero compartir algo muy personal que sucedió en 1900, mi propia vida. Algo que me enseñó de primera mano el poder transformador de aprender a calmar la mente para escuchar a Dios. Hace varios años pasé por una época que solo puedo describir como mi propio desierto espiritual. Había estado en el ministerio durante más de una década. Había predicado millas de sermones. Había aconsejado a cientos de personas. Había visto milagros y transformaciones hermosas en las vidas de otros. Pero de repente me encontré en un lugar donde sentía que mis propias oraciones rebotaban contra el techo, donde las palabras que había predicado con tanta convicción sonaban vacías cuando las aplicaba a mi propia situación. Era una crisis de fe silenciosa, el tipo de lucha que no puedes compartir fácilmente con otros, porque tu trabajo es ser fuerte para ellos, ser el que tiene respuestas cuando ellos tienen preguntas.
Mi esposa había perdido un embarazo que habíamos esperado durante años. Mi padre había sido diagnosticado con Alzheimer temprano, y la iglesia que pastoreaba estaba pasando por conflictos internos que me hacían cuestionar si realmente tenía la llamada o la capacidad para el ministerio. Durante esos meses oscuros, intenté todo lo que sabía hacer. Ayuné, oré con más intensidad, leí la Biblia con más disciplina, busqué consejos de mentores espirituales, pero nada parecía funcionar. Era como si Dios hubiera decidido guardar silencio justo cuando más necesitaba escuchar su voz. Me levantaba cada mañana sintiéndome como un fraude, preguntándome cómo podía seguir predicando sobre un Dios que parecía haberse ausentado de mi propia vida. Fue mi esposa quien finalmente me sugirió algo que cambiara todo. Una mañana, después de verme luchar durante semanas para preparar un sermón, me dijo con una sabiduría que solo viene de amar profundamente a alguien: ¿qué tal si por una semana no intentas hablarle a Dios para nada? ¿Qué tal si solo te sientas en silencio y esperas saber si Él quiere decirte algo? Al principio me resistí porque sonaba demasiado simple, demasiado pasiva para alguien que había sido entrenado para ser proactivo en la vida espiritual. Pero estaba desesperado, así que decidí intentarlo. La primera mañana me senté en mi oficina, apagué el teléfono, cerré la puerta y simplemente me quedé ahí sin decir nada. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Mi mente saltaba de preocupación en preocupación, de responsabilidad en responsabilidad. Planeaba sermones, repasaba conversaciones difíciles, me preocupaba por las finanzas familiares. Era tortuosa, pero perseveré. Día tras día, regresaba a esos momentos de silencio intencional y poco a poco algo comenzó a cambiar. No fue dramático al principio, fue muy sutil. Comencé a notar que después de esos momentos de quietud, tenía una perspectiva ligeramente diferente sobre los problemas que me habían estado consumiendo. Las conversaciones difíciles que tenía que tener se desarrollaron con más gracia de la que había anticipado. Las decisiones que había estado posponiendo comenzaron a clarificarse naturalmente. Pero lo más sorprendente sucedió durante la tercera semana. Estaba sentado en mi silencio matutino cuando de repente tuve la sensación más clara de que Dios me estaba mostrando que mi crisis de fe no era evidencia de su ausencia, sino de su amor. Era como si pudiera verme desde su perspectiva. Un hijo amado que había estado trabajando tan duro para impresionar a su padre que se había olvidado de simplemente disfrutar de estar en su presencia. Entendí que había estado confundiendo el ministerio con la relación. Había estado midiendo mi valor espiritual por mi productividad religiosa en lugar de por la intimidad con Él. La pérdida del embarazo, la enfermedad de mi padre, los conflictos en la iglesia, no eran evidencias de que Dios estaba enojado conmigo o que había perdido su favor. Eran invitaciones a conocerlo en un nivel más profundo, a descubrir que su amor por mí no dependía de mi capacidad para resolver problemas o mantener a todos contentos. Esa revelación no vino como una voz audible o una visión dramática. Vino como una certeza silenciosa, como un conocimiento que se asentó en mi corazón con la suavidad de la nieve cayendo sobre tierra seca. Era el susurro delicado del que habla Primero Reyes, y una vez que lo escuché, nunca más volvió a ser el mismo. Desde entonces, esos momentos de silencio intencional se convirtieron en la práctica más importante de mi vida espiritual. No siempre recibo revelaciones dramáticas, pero siempre salgo de esos momentos con una sensación renovada de que no estoy solo, de que soy profundamente amado, de que hay una sabiduría disponible para mí que trasciende mi propio entendimiento limitado. Te comparto esto no para impresionarte con mi espiritualidad, sino para que sepas que entiendo perfectamente lo que significa sentir que Dios está en silencio cuando más necesitas escuchar su voz.
También entiendo lo que significa descubrir que Él nunca estuvo sino que estaba esperando pacientemente a que yo aprendiera a escuchar en el idioma en que Él prefiere comunicarse, el lenguaje del amor silencioso, de la presencia apacible, del susurro tierno que solo puede ser percibido por un corazón que ha aprendido a estar quieto. La experiencia que tuve es exactamente la misma que tuvo Miguel en esa capilla, la misma que tuvo Elías en el monte Horeb, la misma que pueden tener todos los que se atreven a crear espacio en sus vidas para el silencio sagrado. No es exclusivo para pastores o profetas o personas especialmente espirituales. Es el derecho de nacimiento de todo hijo de Dios que está dispuesto a intercambiar el ruido de sus preocupaciones por la paz de su presencia. Quiero preguntarte algo muy directo. ¿Estás dispuesto a hacer ese intercambio? ¿Estás dispuesto a apartar tiempo en tu rutina diaria, no para pedirle más cosas a Dios, sino simplemente para estar con Él? ¿Estás dispuesto a experimentar la incomodidad inicial de aquietar tu mente hasta que aprendas a reconocer su voz por encima del ruido de tus propios pensamientos? Si tu respuesta es sí, entonces estás listo para comenzar la aventura espiritual más transformadora de tu vida. Pero si tu respuesta es que no tienes tiempo, que tu vida es demasiado complicada, que tienes demasiadas responsabilidades, entonces te pido que reconsideres con honestidad si realmente quieres escuchar a Dios o si solo quieres sentirte mejor acerca de tu relación con Él. La verdad difícil pero liberada es que Dios no se adapta a nuestros horarios ocupados. Él espera a que nosotros hagamos la decisión de priorizar su presencia por encima de todas las otras demandas que compiten por nuestro tiempo y atención. Miguel tuvo que llegar al punto de crisis donde su hijo estaba en coma para finalmente entender que había estado posponiendo lo más importante de la vida. Elías tuvo que correr al desierto y desear morir antes de estar desesperado lo suficiente para escuchar el susurro delicado. No esperes a que una crisis te fuerce a buscar a Dios en el silencio. Toma la decisión ahora, mientras tienes la oportunidad de elegir, de comenzar a practicar el arte sagrado de calmar tu mente para escuchar su voz. Comienza con 5 o 10 minutos cada día. Encuentra un lugar donde puedas estar sin interrupciones. Apaga todos los dispositivos electrónicos y simplemente siéntate en silencio esperando en su presencia. No esperes resultados inmediatos. No te desanimes si al principio tu mente se siente como un mono saltando de rama en rama. La capacidad de aquietar la mente es como un músculo que se fortalece con el ejercicio regular. Con el tiempo, descubrirás que esos momentos de silencio se convierten en los más preciosos de tu día, en oasis de paz en medio del desierto de la vida moderna. Y cuando finalmente aprendas a escuchar su voz en el susurro delicado, cuando experimentes por ti mismo esa presencia amorosa que llena todos los vacíos de tu corazón, entenderás por qué la Biblia dice que «Gustad y ved que es bueno Jehová». Habrás encontrado el tesoro que Miguel descubrió, la perla de gran precio que vale más que todos los éxitos y posesiones que este mundo puede ofrecer. La intimidad genuina con el Dios que te creó por amor y que está esperando pacientemente a tener conversaciones profundas contigo en el silencio de su presencia. Quiero llevarte ahora a una reflexión profunda sobre uno de los pasajes más hermosos y desafiantes de toda la Escritura, un pasaje que nos ayuda a entender por qué Jesús mismo consideró tan esencial la práctica de retirarse al silencio para escuchar al Padre. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, encontramos estas palabras simples pero revolucionarias. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Este versículo aparece justo después de un día particularmente intenso en el ministerio de Jesús. Había enseñado en la sinagoga con autoridad, había liberado a un hombre de un espíritu inmundo, había sanado a la suegra de Pedro de una fiebre grave, y luego, cuando se puso el sol, toda la ciudad se había congregado a la puerta de la casa donde se hospedaba, trayendo enfermos y endemoniados para que los sanara. La Biblia dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Imagina la intensidad emocional y espiritual de un día así. Jesús había estado en contacto directo con el sufrimiento humano durante horas. Había invertido su energía divina en transformar vidas. Había sido el centro de atención de multitudes desesperadas que clamaban por su toque sanador. Cualquier persona normal habría terminado ese día completamente agotada, necesitando dormir hasta tarde para recuperarse de semejante inversión de energía física, emocional y espiritual. Pero lo que hace Jesús es exactamente lo opuesto de lo que haríamos nosotros. Se levanta muy de mañana siendo aún muy oscuro. La palabra griega que se usa aquí es proi, que significa literalmente en la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando la oscuridad es más profunda y el mundo está en completo silencio. No se levanta temprano para comenzar otro día intenso de ministerio. Se levanta temprano para hacer algo que considera más importante que dormir: encontrarse con su Padre en la quietud del amanecer. La frase «se fue a un lugar desierto» es particularmente significativa. La palabra griega eremos no solo significa un lugar geográficamente aislado, sino un lugar libre de distracciones, un espacio donde es posible estar completamente presente sin las interrupciones constantes que caracterizan la vida social. Jesús, el Hijo de Dios, que tenía acceso directo al Padre en todo momento, consideró tan esencial tener tiempos específicos de soledad y silencio que estaba dispuesto a sacrificar horas de sueño para proteger esa cita sagrada. Y aquí viene la parte que debe impactarnos profundamente. Si Jesús, que era perfecta en su relación con el Padre, necesitaba tiempo regular de silencio y soledad para mantenerse conectado con la fuente de su fortaleza y sabiduría, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Si el Hijo de Dios consideró que estar a solas con el Padre era más importante que dormir unas horas adicionales, ¿qué dice eso sobre nuestras prioridades cuando posponemos constantemente esos momentos de intimidad divina por compromisos que consideramos más urgentes? El ejemplo de Jesús nos enseña algo que Miguel Rodríguez tuvo que aprender de la manera difícil: que la efectividad en el servicio a otros fluye de la intimidad con Dios, no al revés. Durante años, Miguel había tratado de ser un buen esposo y padre desde sus propios recursos limitados, trabajando más horas para proveer mejor, esforzándose más para ser el tipo de hombre que pensaba que su familia necesitaba. Pero había estado tratando de dar desde un tanque vacío. Había estado sirviendo desde su fuerza humana en lugar de desde la plenitud que viene de estar conectado con la fuente infinita de amor y sabiduría. Jesús nos muestra el patrón correcto: primero la intimidad con el Padre en el silencio, luego el servicio efectivo a los necesitados, primero el tiempo sagrado de escuchar la voz del Padre, luego la capacidad de hablar con autoridad a las necesidades humanas. Primero la quietud que llena el corazón de paz y propósito, luego la actividad que fluye naturalmente de esa plenitud interior. En Lucas 5:16 encontramos una frase que revela que esto no fue un evento aislado en la vida de Jesús, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El tiempo verbal indica que esta era su práctica regular, su disciplina constante.
No importaba cuán demandante fuera su ministerio, no importaba cuántas personas necesitaran su atención, no importaba cuán urgentes parecieran las crisis que enfrentaba, Jesús protegía consistentemente ese tiempo de soledad con el Padre. Esto desafía completamente nuestra cultura moderna que valora la productividad constante y que considera el tiempo de quietud como tiempo perdido. Vivimos en una sociedad que mide el valor de una persona por su nivel de actividad, por la cantidad de tareas que puede completar simultáneamente, por su capacidad de estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para responder a las demandas de otros. Pero Jesús nos muestra un modelo radicalmente diferente. El modelo de alguien que sabe que su identidad y su efectividad no vienen de lo que hace, sino de quien está en relación con el Padre. Cuando Miguel finalmente entendió este principio, todo en su vida comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que había estado tratando de ser el Padre perfecto sin nunca consultar al Padre perfecto sobre cómo amar a su Hijo. Había estado trabajando incansablemente para proveer seguridad financiera para su familia sin nunca preguntarle al proveedor supremo cuáles eran realmente las necesidades más profundas de Carlos y Elena. Después de la recuperación milagrosa de Carlos, Miguel instituyó en su vida la misma práctica que había observado en Jesús. Comenzó a levantarse 1 hora más temprano cada día, no para trabajar más, sino para encontrarse con Dios en el silencio del amanecer. Al principio fue difícil, porque su cuerpo estaba acostumbrado a dormir hasta el último minuto posible antes de correr a las responsabilidades del día. Pero gradualmente descubrió que esa hora de silencio le daba más energía y claridad para el resto del día que la hora adicional de sueño que había sacrificado. En esos momentos matutinos de quietud, Miguel comenzó a recibir perspectivas sobre su relación con Carlos que nunca había considerado. Entendió que su hijo no necesitaba solo un proveedor, necesitaba un padre que estuviera presente emocionalmente, que pudiera escuchar sus luchas sin tratar inmediatamente de solucionarlas, que pudiera valorarlo por quién era, y no solo por lo que lograba académicamente. También recibió sabiduría sobre cómo manejar su trabajo de una manera más equilibrada. Comenzó a establecer límites más claros entre su tiempo profesional y su tiempo familiar. Aprendió a delegar responsabilidades que había estado asumiendo por orgullo o por falta de confianza en otros, y descubrió que podía ser más efectivo trabajando con propósito e intención que trabajando constantemente desde la ansiedad y la presión. Pero lo más transformador fue lo que descubrió sobre su relación con Elena. Durante años había asumido que ella estaba contenta porque nunca se quejaba directamente, pero en esos momentos de silencio con Dios comenzó a percibir las maneras sutiles en que ella había estado tratando de comunicarle su necesidad de más intimidad emocional, más conversación profunda, más presencia auténtica de él en la relación. Todo esto vino a través de aprender a escuchar a Dios en el silencio, no a través de leer más libros sobre paternidad o asistir a seminarios sobre matrimonio o trabajar más duro para ser mejor esposo. Vino a través de seguir el ejemplo de Jesús, apartarse regularmente a un lugar desierto para orar, para escuchar, para recibir la sabiduría que solo puede venir de estar conectado con la fuente de todo amor y entendimiento. La palabra orar en este contexto no significa solo hablar con Dios, sino entrar en comunión con Él, establecer una conexión íntima que va más allá de las palabras. El tipo de oración que practicaba Jesús en esos momentos de soledad era más parecido a lo que los místicos cristianos han llamado oración contemplativa o oración de unión, un estado de presencia mutua donde el alma descansa en Dios y Dios se revela al alma de maneras que trascienden el entendimiento intelectual.
Esta es exactamente la experiencia que está disponible para ti cuando decides seguir el ejemplo de Jesús y apartar tiempo regular para estar a solas con el Padre en silencio. No tienes que ser teólogo o místico o persona especialmente espiritual para acceder a esta intimidad divina. Solo necesitas la disposición de levantarte un poco más temprano, de encontrar tu propio lugar desierto donde puedas estar sin distracciones y de esperar pacientemente en la presencia de Dios hasta que aprendas a reconocer su voz susurrando en tu corazón. Pero aquí debo anunciarte sobre algo importante. Cuando comiences a practicar esta disciplina, tu mente va a resistirse. Va a presentarte 1000 razones por las que no tienes tiempo, por las que sería más productivo usar esos minutos para otras actividades, por las que puedes mantener tu relación con Dios de otras maneras que no requerirán tanto sacrificio de tu rutina normal. Esta resistencia no es solo pereza o falta de disciplina, es guerra espiritual. El enemigo de tu alma entiende perfectamente que si desarrollas una vida de intimidad constante con Dios, si aprendes a recibir sabiduría divina para tus decisiones diarias, si experimentas regularmente el amor incondicional del Padre, entonces serás mucho más difícil de engañar, manipular o desanimar. Por eso vas a hacer todo lo posible para convencerte de que tienes cosas más importantes que hacer que pasar tiempo en silencio con Dios. Pero recuerda el ejemplo de Jesús. Si el Hijo de Dios, que tenía solo 3 años y medio para completar la misión más importante en la historia de la humanidad, consideró que el tiempo a solas con el Padre era tan prioritario que estaba dispuesto a sacrificar el sueño para protegerlo. Entonces tú también puedes tomar la decisión de priorizar esa intimidad divina por encima de todas las otras demandas que compiten por tu tiempo. Miguel me dijo que los primeros meses fueron los más difíciles porque su mente había estado acostumbrada durante décadas a estar constantemente ocupada, constantemente planificando, constantemente preocupándose por algo. Sentarse en silencio se sintió al principio como perder el tiempo, como una actividad pasiva que no estaba produciendo resultados tangibles. Pero perseveró, porque había visto lo que sucedió cuando finalmente logró aquietar su mente en esa capilla. Había recibido revelaciones sobre su familia que cambiaron todo, y gradualmente, mes tras mes, esos momentos de silencio se convirtieron en la parte más preciosa de su día. Comenzó a anticiparlos con la misma emoción con que antes había anticipado reuniones importantes de trabajo o vacaciones familiares especiales. Descubrió que Dios tenía algo nuevo que mostrarle cada día, alguna perspectiva fresca sobre situaciones que había estado viendo de la misma manera durante años, alguna palabra de aliento exactamente cuando más la necesitaba. Carlos, que ahora tiene 21 años y está estudiando para ser consejero especializado en adicciones, me contó que el cambio más notable en su padre después del accidente no fue que fuera más estricto o más atento o más protector, sino que había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para escuchar. Es como si papá finalmente aprendió a estar realmente presente cuando hablamos, me dijo. Antes siempre tuve la sensación de que estaba pensando en otras cosas mientras yo le contaba algo. Ahora, cuando conversamos, siento que soy la persona más importante del mundo para él en ese momento. Esa capacidad de presencia auténtica, esa habilidad de escuchar profundamente a otros, fluyó directamente de haber aprendido a estar presente en la presencia de Dios y a escuchar su voz en el silencio. Cuando desarrollas la disciplina de aquietar tu mente para escuchar a Dios, automáticamente desarrollas también la capacidad de aquietar tu mente para escuchar realmente a las personas que amas. Esta es una de las bendiciones inesperadas de aprender a calmar tu mente para escuchar a Dios. No solo mejora tu relación con Él, sino que mejora todas tus relaciones.
Cuando has experimentado lo que significa ser escuchado profundamente por el Dios del universo, naturalmente comienzas a ofrecer ese mismo regalo de escucha profunda a otros. Cuando has descansado en el amor incondicional del Padre, tienes una fuente inagotable de amor para derramar sobre tu familia, tus amigos, incluso sobre extraños que cruzan tu camino. Miguel ahora dirige un grupo de apoyo para padres que han pasado por crisis similares con sus hijos adolescentes. Me contó que la herramienta más poderosa que tiene para ayudar a estos padres desesperados no son técnicas de comunicación o estrategias de disciplina, sino enseñarles exactamente lo que él aprendió, cómo calmar su mente y escuchar a Dios para recibir sabiduría específica sobre cada situación única que enfrenta con sus hijos. Cada familia es diferente, me explicó. Cada adolescente tiene luchas particulares. Cada padre tiene patrones únicos que necesitan ser sanos. No hay fórmulas universales que funcionen para todos, pero hay una fuente universal de sabiduría que puede dar orientación específica para cada situación particular, y esa fuente está disponible para cualquier padre que esté dispuesto a hacer el esfuerzo de aquietar su mente y escuchar. Esta es exactamente la perspectiva que quiero que captes. Dios no es un Dios de fórmulas genéricas o consejos estándar que aplican igual para todos. Él es un Padre personal que conoce tu situación específica, tus luchas particulares, las necesidades únicas de las personas que amas. Pero para acceder a esa sabiduría personalizada, para recibir esa orientación específica, necesitas desarrollar la capacidad de comunicarte con Él en el idioma que Él prefiere. El lenguaje del silencio amoroso, de la presencia mutua, del susurro delicado que solo puede ser escuchado por un corazón que ha aprendido a estar quieto. Te voy a ser completamente honesto contigo en este momento. Esto requiere sacrificio. Requiere la disposición de reorganizar tu vida alrededor de esta prioridad. Requiere decir no a algunas cosas buenas para poder decir sí a lo mejor. Requiere la humildad de admitir que has estado tratando de navegar la vida desde tus propios recursos limitados cuando tienes acceso a la sabiduría infinita del Creador del universo. Pero te prometo esto. Si tomas la decisión de seguir el ejemplo de Jesús y comenzar a apartar tiempo regular para estar a solas con el Padre en silencio, experimentarás transformaciones en tu vida que van mucho más allá de lo que puedes imaginar en este momento. No solo tendrás más paz y claridad, sino que comenzarás a tomar decisiones desde un lugar de sabiduría divina. Comenzarás a amar a otros desde la plenitud del amor que has recibido de Dios. Comenzarás a enfrentar los desafíos de la vida desde una fortaleza que no depende de tus circunstancias, sino de tu conexión con aquel que es la fuente de toda fortaleza. La historia de Miguel Rodríguez es tu invitación personal a descubrir lo que sucede cuando finalmente decide que escuchar a Dios es más importante que cualquier otra actividad que llene tu tiempo. Es tu invitación a probar por ti mismo si es verdad que en quietud y en confianza será tu fortaleza. Es tu invitación a unirte a la compañía de todos los que han descubierto que el susurro delicado de Dios contiene más poder transformador que todos los ruidos del mundo combinados. Felicidades, hermano, hermana querida. Has llegado hasta el final de este mensaje, y eso no es algo pequeño en un mundo donde la mayoría de las personas abandonan cualquier contenido después de los primeros minutos si no los entretiene inmediatamente. El hecho de que hayas perseverado hasta escuchar cada palabra, cada historia, cada reflexión, me dice algo muy importante sobre quién eres. Eres un guerrero espiritual que entiende que las batallas más importantes de la vida se ganan en el territorio del corazón.
en los momentos silenciosos donde decide si vas a vivir desde tus propios recursos limitados o desde la plenitud infinita que Dios quiere darte. Tu perseverancia para llegar hasta aquí es evidencia de que hay algo especial sucediendo en tu espíritu, algo que reconoce la diferencia entre el entretenimiento superficial y el alimento espiritual auténtico. Mientras millones de personas están perdiendo su tiempo viendo contenido que los deja más vacíos de lo que estaban antes, tú has dedicado más de 1 hora de tu vida a recibir un mensaje que tiene el potencial de transformar para siempre tu relación con Dios y con las personas que amas. Quiero pedirte algo muy específico que va a bendecir no solo tu vida, sino la vida de otros hermanos que forman parte de esta comunidad espiritual. En los comentarios, quiero que escribas tu nombre completo, no solo tu primer nombre o tu apodo, sino tu nombre completo tal como aparece en tu documento de identidad. ¿Por qué te pido esto? Porque quiero incluirte personalmente en mis oraciones diarias, porque quiero saber exactamente quién ha tenido el valor y la determinación de llegar hasta el final de este mensaje tan importante. Cuando escribas tu nombre completo, estarás haciendo algo mucho más profundo que simplemente dejar un comentario. Estarás haciendo una declaración pública de fe. Estarás diciéndole a Dios, ya a esta comunidad, que no eres un espectador pasivo de contenido espiritual, sino alguien que está genuinamente comprometido con su crecimiento en la intimidad divina. Estarás identificándote como parte de esa minoría preciosa de personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Cada noche, antes de dormir, tomo la lista de nombres que han aparecido en los comentarios y oro específicamente por cada persona, pidiendo a Dios que les dé gracia para implementar lo que han aprendido, que les dé fortaleza para perseverar en los momentos difíciles de aquietar la mente, que les revele su amor de maneras tan reales y tangibles que nunca más duden de que Él los escucha y se preocupa profundamente por cada detalle de sus vidas. También quiero que sepas que al escribir tu nombre, te estás uniendo a una hermandad espiritual de buscadores genuinos de la presencia de Dios. Otros hermanos que lean tu comentario van a orar por ti también. Van a pedir a Dios que te bendiga y te fortalezca en tu jornada hacia una intimidad más profunda con Él. No somos simplemente una audiencia de YouTube, somos una familia espiritual que se apoya mutuamente en la búsqueda de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora quiero dirigir tu atención a algo muy importante. En tu pantalla debe estar apareciendo otro video de este canal, un video que no llegó ahí por casualidad, sino por diseño divino. Así como tu llegada a este video no fue accidente, sino una cita que Dios había programado para tu vida, ese próximo video contiene revelaciones específicas que tu espíritu necesita recibir en este momento de tu caminar con Dios. Te animo, te ruego, te imploro que no termine esta experiencia aquí. Da clic en ese video y permite que Dios continúe el proceso de transformación que ha comenzado en tu corazón durante esta última hora. Cada video de este canal ha sido creado bajo la guía específica del Espíritu Santo. Cada mensaje contiene verdades que pueden revolucionar algún aspecto de tu vida espiritual, si tienes la disposición de recibirlas con un corazón abierto y humilde. Sé que puede ser tentador pensar que ya has recibido suficiente por hoy, que puedes guardar ese próximo video para otro momento cuando tengas más tiempo. Pero quiero recordarte que vivimos en una época donde las distracciones constantemente tratan de alejarnos de las cosas más importantes, donde es fácil posponer lo que es eterno por lo que parece urgente, pero no es esencial. Ahora mismo tienes tu corazón abierto
Tienes tu espíritu sensible a la voz de Dios. Tienes tu mente sintonizada en la frecuencia de lo eterno. Este es el momento perfecto para recibir más revelación, para permitir que Dios continúe hablándote sobre áreas de tu vida que necesitan su toque transformador, para descubrir nuevas dimensiones de su amor que tal vez nunca habías considerado. Permíteme ofrecer una oración por ti antes de que continúe con esa próxima revelación que Dios tiene preparada. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por este hermano, por esta hermana preciosa que ha demostrado tener un corazón hambriento de tu presencia al haber perseverado hasta el final de este mensaje. Te pido que bendigas su disposición de buscar tu rostro, que honres su sed de intimidad contigo, que recompensa su inversión de tiempo en contenido que edifica su fe. Señor, te pido que en los próximos días y semanas le des oportunidades específicas para aplicar lo que ha aprendido sobre calmar la mente y escuchar tu voz. Que cuando se siente en silencio esperando en tu presencia, experimenta de manera tangible tu amor incondicional, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu sabiduría que ilumina cada decisión que debe tomar. Te pido que bendigas su familia, que sanes cualquier relación que necesite restauración, que abras puertas de oportunidad que han estado cerradas, que proveas para cada necesidad legítima que tengas, que lo protejas de todo mal y que uses su vida transformada como testimonio poderoso del poder que tienes para cambiar corazones cuando las personas se rinden completamente a tu voluntad. Te pido especialmente que le des gracia para perseverar en esos primeros días y semanas de establecer la disciplina del silencio sagrado. Sabemos que su mente va a resistirse, que van a surgir distracciones, que va a haber días cuando se sienta tentado a abandonar esta práctica. Pero tú eres fiel, Señor, y sabemos que vas a darle la fortaleza necesaria para desarrollar esta intimidad que va a transformar cada aspecto de su vida. Bendice también su disposición de escribir su nombre en los comentarios. Úsalo para alentar a otros hermanos que están luchando con las mismas batallas, que están sedientos de la misma intimidad contigo. Que su ejemplo de transparencia y vulnerabilidad inspira a otros a ser igualmente abiertos sobre su necesidad de ti. En el nombre de Jesús, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana querida, me siento profundamente honrado de haber caminado contigo durante esta hora tan especial. Quiero que sepas que me encantaría conocerte personalmente algún día, poder abrirte y darte las gracias cara a cara por tu corazón tan hermoso que busca genuinamente la presencia de Dios. Si durante la transmisión de este mensaje hubo algún problema con el audio, si me repetí en algún punto, si algo no se escuchó con la claridad que debería, te pido perdón de todo corazón. Pero más que nada, quiero que sepas que estoy profundamente orgulloso de haber llegado hasta aquí contigo en otro video más de esta jornada espiritual que estamos compartiendo. No somos extraños que se encontraron por casualidad en el Internet. Somos hermanos en Cristo que estamos apoyándonos mutuamente en la búsqueda de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora ve, da clic en el siguiente video y permite que Dios continúe revelándote los misterios de su reino. Permite que continúes mostrándote aspectos de su amor que van a llenar cada vacío de tu corazón y van a darte propósito renovado para cada día de tu vida. Hasta muy pronto, mi hermano, mi hermana querida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que su presencia te acompañe donde quiera que vayas y que nunca olvides que eres profundamente amado por el Rey del universo.